Si por algo es reconocido en nuestro país, es por la capacidad de formar jóvenes futbolistas preparados para triunfar en las grandes ligas. Y no es algo nuevo, es más bien una característica propia de la identidad argenta. Vivimos y respiramos fútbol. Lo podemos ver desde Alfredo Di Stéfano en la década de los 50, Maradona en los 70, hasta Lionel Messi en los 2000. Todos los mejores del mundo en su momento. Esto todavía sigue vigente, claro, ya que vemos cómo año a año los jóvenes de nuestro país migran hacia las distintas ligas del mundo en busca de cumplir su sueño futbolístico, pero no todos logran llegar a la cima. Por eso, hoy en Periodismo de Futboleros vamos a repasar los 7 casos de jóvenes promesas argentinas que pintaban para cracks y terminaron fracasando en Europa. El puesto número 7 es para Adolfo Gaich. El tanque, surgido en San Lorenzo de Almagro, tuvo un más que prometedor debut en el año 2018, cuando además de aparecer en la primera división del Ciclón, también tuvo participación en el torneo de la Alcúdia, donde fue campeón con la selección argentina. Además, ganó el oro en los Panamericanos 2019 y fue vendido por $8 millones al CSKA Moscú ruso. El club buscaba goles, algo que Gaich no pudo darle en su primera temporada, donde jugó 13 partidos y no metió ni un gol. Pero tampoco en la segunda, donde prácticamente no jugó. El futbolista claramente no cumplió con las expectativas del club ruso y empezó una serie de sesiones de bajo éxito por el viejo continente. Primero en la Serie B de Italia, para jugar en el Benevento Calcio, después a la B de España, al Deportivo Huesca, finalmente recalando en la primera división de Turquía para vestir los colores del Rizespor. Lamentablemente para el goleador, su falta de efectividad lo dejó muy por debajo de lo que se esperaba. Ya desde sus comienzos con la camiseta de Racing recibió el cariño de la gente. Allí pasó épocas jodidas y se convirtió en referente dentro de un equipo de juveniles. En su primera estadía por Avellaneda, Bruno Zuculini jugó 4 temporadas completando casi 100 partidos, convirtiéndose en uno de los juveniles con mayor proyección del predio Tita Matiusi. Fue el Manchester City el que invirtió $5.5 millones en el volante central. Sin embargo, nunca llegó a debutar en la Premier League. Pese a tener esperanzas en su cesión al Valencia de España, no logró jugar más de 45 minutos. El City lo volvió a prestar al Córdoba del mismo país, donde jugó solo 8 partidos y se rompió los meniscos derechos. Esta historia volvió a repetirse en el Middlesbrough, en el AEK Atenas, Rayo Vallecano y en el Hellas Veronas, donde volvió a coincidir con su hermano Franco. En estos 4 años jugó solo unos 50 partidos sin poder ser importante en ninguno de los equipos donde pasó. Finalmente, su travesía europea terminó en 2018, cuando el River de Marcelo Gallardo llegó a un acuerdo para hacerse con el jugador por $3.5 millones. Pese a ser campeón con la institución de Núñez, fue más suplente que titular hasta que finalmente quedó libre y volvió al club de sus amores buscando conseguir levantar algún título. Jonathan Calleri es uno de los tantos jugadores que no tuvieron éxito en el viejo continente. El surgido en All Boys tuvo una explosión mediática tras su llegada a Boca, donde a base de fútbol y buenas actuaciones se convirtió en una de las joyas del fútbol argentino. Muy recordado por su golazo de Rabona a Quilmes en el regreso de Carlos Tevez a la Boca con Diego Maradona en la tribuna. Golo Tevez, Calleri o Tevez, Tevez no, Calleri, cantalo, y de Rabona, sí, Diego de Rabona. Goleador del equipo campeón en 2015, llamó la atención de varios clubes europeos, entre ellos el Inter de Italia. Sin embargo, las negociaciones se tornaron complicadas y su salida de Boca se dio gracias a la aparición de un grupo inversor que lo colocó en el San Pablo de Brasil. Allí, tras algunas buenas actuaciones y la presión de su grupo inversor, recaló en la Premier League, donde vistió los colores del West Ham. Allí no pudo seguir con su racha y con un solo gol en 17 partidos, el club decidió finalizar su cesión. De allí fue a Las Palmas, donde pese a tener titularidad, no pudo brillar en un equipo mediocre. Para su suerte, sus números en Boca y San Pablo le daban aún espalda para poder tener otra aventura en el fútbol europeo.
Así consiguió otras cesiones al Deportivo Alavés, Español y Osasuna de la Liga Española, donde no logró destacarse en ninguna de las instituciones. Finalmente, terminó su aventura europea en 2021, donde volvió al São Paulo de Brasil, donde actualmente es suplente. En su debut como titular, Luciano Vietto marcó un triplete usando la camiseta de Racing en un torneo en el que terminaría siendo goleador del equipo con goles importantes y verdaderos golazos. Ver a Vietto en la cancha era realmente una delicia, un jugador con una clase distinta y una madurez propia de los cracks. Eso mismo vieron desde distintos clubes del mundo, ya que por esa época el Real Madrid, Manchester City y Atlético de Madrid enviaron sus emisarios a ver jugar a la joven promesa. Sin embargo, terminó yéndose al Villarreal por 5.5 millones de dólares. En su primera temporada la rompió, con goles importantes en Europa League y una suma de 20 tantos en 47 partidos. Lo de Vietto parecía cosa seria. 1 millón de euros por cada gol, porque 20 millones de euros le costaría al Atlético Madrid el fichaje del argentino, que terminó siendo un pésimo negocio. Sin suerte en el equipo del Cholo, empezaría la declive de su carrera, que si bien le mantiene jugando y con vigencia, lejos está de haber cumplido con las expectativas que generó en sus comienzos. Valencia, Fulham, Sevilla, Sporting de Lisboa fueron los equipos que intentaron darle una segunda oportunidad al jugador, que no logró conseguir titularidad en ninguno de esos casos y terminó en la Liga Árabe, donde cada tanto aparece un golazo del jugador que acostumbra a mojarle al Real Madrid. Cuando apareció en la Primera de Belgrano de Córdoba, los clubes grandes del fútbol argentino no tardaron en poner su atención en él. Fue Independiente quien logró comprar su ficha y le dio la oportunidad de convertirse en uno de los mejores jugadores del país. Campeón de la Copa Sudamericana, donde supo brillar siendo una de las figuras, Emiliano Rigoni saltó al Zenit ruso siendo una promesa de crack. Fue tal el momento del cordobés que llamó la atención de Jorge Sampaoli, que lo convocó a la selección, pero el jugador nunca logró la adaptación al fútbol europeo. En su primera temporada no logró consolidarse como titular y osciló unos 17 partidos entrando desde el banco. Esta situación no cambiaría durante las próximas 4 temporadas, donde cada vez jugaba menos. Allí empezó una serie de cesiones por el Atalanta y la Sampdoria de la Serie A italiana, donde no logró consolidarse, tampoco en el Elche de España. De allí viajó a San Pablo brasilero primero, para luego llegar al Austin de la MLS sin mucha pena ni mucha gloria. Juan Iturbe pintaba para crack. Si bien sus primeros pasos fueron en Argentina, su debut profesional fue en Cerro Porteño de Paraguay, lugar donde provenían sus padres. Con una explosión mediática basada en sus buenas actuaciones, emisarios de distintos clubes del mundo pusieron los ojos en el joven argentino. Por aquella época, incluso, se habló de apurar la convocatoria de Iturbe a la selección argentina para no perder la oportunidad de contar con uno de los cracks del futuro. Fue el Porto quien finalmente cerró su pase con tan solo 17 años, pero el club no retribuyó la confianza en el jugador, que prácticamente no tuvo minutos. Sin embargo, las condiciones que había presentado el jugador en su debut lo llevaron a salir cedido a River Plate, buscando madurar como jugador y regresar a su gira europea. El Hellas Verona vio volver a Juan Manuel Iturbe en una nueva sesión y fue tan buena su temporada que decidieron comprarle el pase por 15 millones de dólares al Porto. Parecía que finalmente la joven promesa se convertía en una realidad mundial, y más cuando lo compró la potente Roma italiana. Sin embargo, pese a que tuvo un buen comienzo en uno de los equipos más competitivos del mundo, no pudo sostener el nivel. De allí empezó una serie de sesiones nuevamente que le hicieron divagar sin éxito por Europa hasta recalar en México y finalmente en el Cerro Porteño paraguayo, que lo vio nacer. Con solo 30 años, la figura terminó por convencerse de que no le dio. Este personalmente es uno de los casos en los que más éxito esperaba, pero sin dudas terminó siendo al que más le costó adaptarse a las grandes ligas. Ya siendo solo un juvenil, Matías Craneviter logró hacerse cargo de la mitad de la cancha en un equipo como River. Sus grandes actuaciones le valieron para ser uno de los jugadores jóvenes con mayor proyección europea.
A nivel sudamericano, ganó casi todo lo que se podía ganar y se consagró campeón de la Sudamericana, la Supercopa, un torneo local y nada más y nada menos que la Libertadores. Con los medios hablando de él y un muy buen nivel demostrado, el Atlético Madrid del Cholo puso los ojos en él y bajó 8 millones de dólares para hacerse con la ficha del juvenil. Sin embargo, nunca hizo pie con los colchoneros y no logró jugar más que un puñado de partidos. Buscando continuidad, migró al Sevilla de la misma liga. Allí pudo jugar un poco más, pero no lo suficiente como para que el club ejecutara la opción de compra. El que sí confió en él fue el Zenit ruso, dirigido por el gran Roberto Mancini. Con su llegada a los soviéticos parecía volver a encontrar su nivel, pero tras una buena temporada donde logró consolidarse como titular, volvió a perder terreno con la llegada de Leandro Paredes y Wilmar Barrios. Así terminaría la carrera europea del volante que recaló en el Rayados de Monterrey mexicano y luego, finalmente, en River, club que lo vio nacer. Si bien podemos decir que estos jugadores lograron vivir del fútbol con altos contratos dentro del nivel europeo, si uno tiene en cuenta que el sueño de estos futbolistas al irse es llegar a los grandes clubes y jugar partidos importantes, ninguno de ellos logró estar a la altura del nivel mundial, pese a que habían grandes expectativas depositadas en sus carreras. ¿Y vos, cuál sumarías a este top? Dejame en los comentarios esos jugadores que pensás que no le dio para jugar en Europa.